cuando nosotros los maestros tenemos que pensar cuáles son esos aprendizajes fundamentales que tenemos que ofrecer a nuestros estudiantes, cómo lograr nosotros conciliar obviamente esas necesidades, esos intereses, esas motivaciones de nuestros estudiantes, de una comunidad que estamos creando también con un acercamiento a la lectura, con aquello que también nos ofrece, entre comillas, o nos impone, entre comillas, digo, el Ministerio de Educación Nacional. Digo entre comillas porque todos sabemos que nosotros en última sí tenemos la autonomía y que aquí estamos, por ejemplo, trabajando con otras condiciones, con otras estrategias, con proyectos que tengan un sentido para nuestras niñas y no solamente para los externos. Entonces, ¿cómo lograr uno visualizar como maestro esos aprendizajes, no los básicos, sino los fundamentales? ¿Cómo lograr ese aspecto en la vida de nosotros como maestros? Y lo digo también porque aquí tenemos maestras, están 2 alumnas de maestras en formación, que son Lena Albino, que el profe la conoce. Lena, prende un momentico la cámara para que el profe la salude, ahorita le hace la pregunta a usted. ¿Dónde anda Lena? Por ahí yo la vi ahorita en línea. Está también Yurani Muriel, que el profesor la conoció en el Buenos días. Muy bien. Bueno. Y está la profesora Marly Consuelo, que siempre nos acompaña también en nuestros encuentros cuando hay así espacios que ella pueda compartir. Entonces, quisiera que nos comentaras un poco sobre eso, maestro. Sí, los 2 documentos legítimos para pensar el trabajo en las instituciones educativas en Colombia son los lineamientos curriculares del área de lengua castellana y humanidades, que es un nombre bien interesante, no tanto el de castellana, porque es problemático, nadie lo ha considerado. No sé cómo llegó ese nombre, pero más sería de lenguaje, digamos, porque Castilla es una región en España, bueno, pero así quedó ese nombre. Y humanidades quiere decir que estudiar la lengua y dentro de ella la literatura implica necesariamente estudiar las humanidades. Y estudiar, diría también, no solo las humanidades, sino también las ciencias naturales, porque hay obras literarias que demandan del lector un conocimiento de las ciencias naturales. Una novela breve que recomiendo mucho de Bioy Casares, un escritor argentino contemporáneo de Borges, que se llama La invención de Morel. Es una novela que, como diría Eco, invoca por un lector modelo que explore alrededor de las leyes de la mecánica en el área científica de la física para poder comprender el funcionamiento de una máquina que hace que los personajes puedan devolverse en el tiempo y puedan adelantarse igualmente si así lo quisieran. Es una novela fantástica, yo creo en la literatura latinoamericana quizás la más emblemática de lo que es la literatura fantástica. La invención de Morel es una novela muy breve de 100 páginas que se lee de una sentada, de un tirón. Y ahí encontramos pues las ciencias naturales, porque quienes escriben desde el ángulo fantástico y desde la ciencia ficción no lo hacen porque se les ocurre y según lo que se les ocurre allí va la historia, sino que al contrario hay un fundamento científico de saberes que los autores aprenden para lograr el efecto de verosimilitud de estas obras, de las obras de ciencia ficción y de literatura fantástica. Un profesor de física podría comenzar su curso con la invención de Morel y plantear como un dilema, a ver, resolvamos qué es lo que se representa aquí en este mundo posible que Bioy Casares construye en esta novela breve y cómo aparece allí la relación entre el hombre y la mujer, porque es una historia de amor la que está allí representada, pero en un universo fantástico. Entonces, los lineamientos curriculares en el área ponen en intersección las otras áreas. Y el otro documento legítimo son los estándares básicos de competencia. Digamos, hay un puente entre uno y otro documento que nos muestra cómo
no se trata ya de abordar la literatura por continentes, ni por países o naciones, ni por movimientos, ni por épocas, sino estudiar la literatura como la viven los lectores en la vida común y corriente. Esto es que se lee un cuento, un poema o una novela y la lectura le hace sentir la necesidad de consultar cosas. Y entonces ese cuento, poema o novela lo envía a otro cuento, poema o novela que habla en ese texto que está leyendo. Y esto es lo propio de la lectura crítica, porque el texto le da unos indicios al lector y el lector no tiene la enciclopedia completa, así lo llama Humberto Eco, no tiene los conocimientos completos como para responder a esos indicios textuales que aparecen en el universo representado en un cuento, en una novela o en un poema, pero contamos con esta herramienta digital que basta con poner un año, si retomamos por ejemplo el cuento de Arreola, Eva, que aparece en el texto mío sobre la lectura crítica, ya sí. el mismo título de esa minificción, el título, que es solo una palabra, un nombre, Eva, ya está evocando un correlato, un metatexto, lo llamamos en teoría, que es la Biblia. Entonces, Eva es un personaje bíblico. Y, por lo tanto, recupero como lector crítico el pasaje bíblico de lo que fue el origen en la tradición judeocristiana que aparece en este texto, que es un texto filosófico, histórico, literario, además de ser religioso. La Biblia hay que leerla también como un texto literario, filosófico, y no solo religioso, porque lo que encontramos allí son textos que dialogan entre sí y que nos ayudan a comprender la historia de una religión, como en este caso el cristianismo y el catolicismo, y otras religiones que se desprendieron de allí. Allí tenemos al lector crítico que está pues asociando un nombre, Eva, con otro texto que habla en la travesía de la lectura de esa minificción, que es un cuento de página y media, el de Arreola, titulado Eva. Pero luego en ese texto aparecen otros datos, se habla de 5.000 años de historia, y entonces el lector tiene que trabajar con ese dato. ¿Por qué? Se habla de 5.000 años de historia. Bueno, es que hace 5.000 años se presumió que existió el matriarcado, que es un elemento que va a aparecer en el cuento cuando se referencia a un etnógrafo alemán de apellido Bachofen. Entonces, miren, tenemos Eva, 5.000 años, Bachofen, JJ Bachofen, ya van 3 indicios textuales. El lector crítico, pues, trata de recuperar sus saberes y si no los tiene, los busca para ingresar a los enigmas que el texto va produciendo a medida que se avanza en la lectura, porque son enigmas que implican interpretación. Entonces, Bachofen, el alemán, hacia finales del siglo XIX, investigó como filósofo, etnógrafo, antropólogo, historiador, alrededor de lo que se llamó la prehistoria, donde se dice que existió el matriarcado. Y es un volumen de 600 páginas que yo cuando hice el análisis del cuento, pues me puse a estudiarlo para darle sentido a ese índice textual que el autor empírico Arreola, como autor, introduce en su cuento en la voz del autor modelo que habla en ese cuento, que ya no es él, sino un invento de Arreola, que es esto lo que yo explico en el librito sobre la lectura crítica. Y entonces ahí tenemos luego otro índice que aparece en el cuento, y es que se habla de una biblioteca donde ocurre
el evento de enamoramiento de un joven a la bibliotecaria que suponemos se llama Eva. Y ahí recuperamos una analogía con la Biblia. Él es Adán y ella es Eva. Y el paraíso es una biblioteca. Hay una alegoría allí que es necesario interpretar buscando contextos históricos que se pueden reconfirmar con otros textos del mismo autor, porque un cuento de un autor como Arreola nos envía a otros cuentos del mismo autor para rastrear sus intencionalidades poéticas, estéticas, literarias e ideológicas, porque igualmente los autores dan lugar a través de sus textos de intencionalidades ideológicas y políticas, que es a las que el lector crítico finalmente llega, que las descubre, y siempre sustentando sus interpretaciones en el texto. Hemos dicho que la lectura crítica no es decir lo primero que me llega a la mente, independientemente de lo que está dicho en el texto. Eso no es lectura crítica, esa es una opinión. Una opinión, pero no la confundamos con la lectura crítica, ¿no? Que implica siempre lanzar hipótesis interpretativas, conjeturas y luego probarlas en el texto. Es decir, argumentar cómo esa conjetura tiene asidero en el texto. Y entonces, estos 4 índices que señalo en relación con el cuento de Eva de Arreola nos sirven para comprender cómo salgo del texto transitoriamente, con esos 4 índices, recupero en mi memoria intelectual, en lo que llamamos la enciclopedia que cada lector tiene y desde la cual lee e interpreta los textos, y vuelvo al texto para probar aquello que el pensamiento logró recuperar, que muy bien en la clase anterior que seguí, que pude identificar. Ustedes hablaban de lo que es el paseo intertextual, que seguramente Marta les ha indicado, o en los textos que ha proporcionado, aparece esto que Humberto Eco llama el paseo intertextual. Estamos leyendo y estamos paseando por textos que aluden o que son objeto de alusión en ese texto que leemos. Y ese es el juego maravilloso de la lectura. Cada vez que descubrimos que hay unos saberes nuestros que se ponen en diálogo con los saberes que el texto moviliza, nos divertimos. Claro. Y ese es el lector crítico.